Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bien, en esta clase lo que vamos a ver es, vamos a seguir trabajando con las derivadas, solamente que ahora vamos a trabajar con la tabla de derivadas, ¿sí? Que la tabla de derivadas se relaciona justamente con lo que vimos la clase pasada. La clase pasada estuvimos trabajando con la derivada de una función, ¿sí? Y con la definición de derivada, aplicando límites y demás cosas. Bueno, acá con la tabla lo que vamos a hacer es vamos a obviarnos justamente a hacer esos límites y vamos a trabajar directamente con esto que tenemos acá, que ahora vamos a ver cómo se utiliza, y luego de esto vamos a trabajar justamente con la derivada de un producto y la derivada de un cociente, que hay que también tener en cuenta otras cositas que justamente vamos a aplicar esta tabla de derivadas que tenemos acá. Acá lo que nos están diciendo es, de este lado tenemos las funciones, ¿sí? Y de este lado tenemos sus derivadas. Entonces, de esta manera es como si fuese un resumen de las derivadas más importantes, o sea, de las funciones que trabajamos comúnmente y sus derivadas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el primero tenemos que dice k, la función va a ser un número, ¿sí? Entonces, la derivada de un número siempre va a ser cero, ¿sí? Como por ejemplo esto que tenemos acá. La función va a ser 16 y entonces la derivada de 16 va a ser cero. Bueno, acá en el segundo ejemplo tenemos x. O sea, la función dice que es x. Y la derivada de x va a ser 1. ¿Sí? Eso lo sacamos por definición. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Ahora, si tengo un número por x, ¿sí? La derivada justamente de esa función va a ser, me va a dar solamente el numerito de adelante. Como por ejemplo, si tenemos 2x, la derivada de 2x va a ser 2. Y acá, esto que tenemos acá es un poquito más general, que me está diciendo, bueno, si yo tengo x a la n, ¿sí? O sea, tengo o sea, la función elevado a un número, fíjense cómo va a ser la derivada. La derivada va a ser x a la n menos 1 y adelante va a aparecer la n multiplicando, ¿sí? O sea que bajo el exponente adelante y arriba acá le resto 1, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si tengo la función x a la quinta, la derivada de x a la quinta va a ser 5x a la 4, porque 5 menos 1 me va a dar 4. ¿Sí? Entonces estas reglas hay que tenerlas en cuenta para luego aplicarlas justamente en lo que vamos a ver después, que va a ser el producto y el cociente de una función, como hallar la derivada de un producto y de un cociente de funciones. Bien, y acá tenemos más funciones, como por ejemplo la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Sí, a veces esto lo podemos ver como el módulo de x, porque tengan en cuenta que siempre lo que está dentro del logaritmo es algo positivo, ¿sí? Es un número positivo, por eso siempre ponemos el módulo. Porque la función logaritmo tiene algunas restricciones, entonces para la parte negativa no va a tener solución, ¿sí? Incluso tampoco para el cero. Nosotros no podemos poner logaritmo de cero porque eso no tiene solución. O sea que acá adentro va a haber siempre números positivos mayores que cero. Por eso se pone a veces con el módulo para justamente hacer referencia a esa restricción que estamos hablando. Depende siempre del valor que tome x. Capaz que me dice una restricción donde decía que x tiene que ser siempre mayor que cero, entonces no hay problema ahí adentro. Pero si no me da ninguna restricción sobre el eje x, hay que aclararlo y por eso se pone el módulo de x. Entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Sí? Ahora, la derivada de e a la x es e a la x también. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la función e a la k por x, ¿sí? O sea, tengo e elevado a un número por x, la derivada de eso es k por e a la k por x. ¿Sí? O sea, se hace la derivada de lo de arriba y nos queda, y lo ponemos acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo e a la menos 2x, yo me fijo, bueno, ¿cómo es la derivada de menos 2x? Tenemos en cuenta esto, ¿sí? ¿Cómo era un número por x? Un número por x me daba siempre el número. Entonces veo que en este caso la derivada de menos 2x es menos 2. Entonces ese menos 2 lo pongo adelante y después repito la función original, e a la menos 2x.
Entonces me queda menos 2 por e a la menos 2x. Después tenemos esta formulita que dice a a la x y su derivada es a a la x por el logaritmo natural de a. Bien, acá fíjense cómo aplicamos esto. O sea, a a la x sería un número elevado a la x, como por ejemplo 3 a la x. Entonces su derivada va a ser 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Bien, y acá tenemos algunas derivadas de funciones trigonométricas, como por ejemplo la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x, y eso es igual a la secante cuadrada de x. ¿Sí? Se puede poner esto o esto, es lo mismo. Y después tenemos la cosecante de x y su derivada es menos cosecante de x por cotangente. Y después tenemos la secante, la función secante, y su derivada es secante de x por tangente de x. Después tenemos la cotangente de x, cuya derivada es menos cosecante cuadrada de x. Y tenemos el arcoseno de x, que la derivada es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. El arcocoseno de x, que es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y la arcotangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, con esta tablita vamos a poder trabajar con lo que sigue, con las reglas de derivación que se ven ahí abajo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver de qué se tratan estas reglas de derivación. Bueno, y a continuación enunciaremos propiedades que se pueden demostrar, las cuales tomaremos como reglas de derivación. Bien, estas propiedades que vamos a ver acá, la suma, resta, multiplicación y división, son propiedades que vamos a poder que tenemos para justamente buscar la derivada de una función. O sea, cuando digo suma, resta, multiplicación y división, me refiero a la suma de dos funciones, o sea, la derivada. ¿Cómo es la derivada de la suma de dos funciones? ¿Cómo es la derivada de la resta de dos funciones? ¿Cómo es la derivada o cómo se calcula la derivada de una multiplicación de funciones? Y cómo se calcula la derivada de un cociente de funciones, ¿sí? Estas demostraciones las vamos a hacer porque nos llevan cosas que, o sea, nos lleva tiempo que no tenemos, y además hay cosas que nosotros no vimos porque estos temas los tocamos muy por arriba, no nos metemos en profundidad, ¿sí? Entonces por eso mismo no los demostramos, lo vamos a tomar como válidos, pero no lo vamos a demostrar. Entonces vamos a arrancar por lo que dice acá. Primero dice, si f de x es k por u, ¿sí?, donde k es una constante, ¿sí? Acá me está diciendo k por ux, o sea, k, o sea, es un número por una función cualquiera, ¿no? K por ux, donde x es donde k es una constante. Entonces su derivada, ¿cómo va a ser? Dice, va a ser k por justamente la derivada de la función. O sea, esto es lo que vimos trabajando un poquito arriba con las tablas con la regla de derivación, con las tablitas. Si yo, por ejemplo, tengo la función 6x al cuadrado, lo que me está diciendo acá es, bueno, si yo tengo un número multiplicado por una función, lo que voy a hacer justamente para hallar su derivada es, el acá se vuelve a repetir, ¿sí? Se repite ese numerito, y lo que se hace es la derivada justamente de la función, o sea, la derivada acá en este caso de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, por tabla, decía que yo al exponente al exponente de la x, lo tenía que bajar, y después acá arriba restarle 1. En este caso bajo el 2 y me queda como x a la 1. O sea, me va a quedar 6 por 2 por x. Y 6 por 2 me da 12. O sea que la función derivada va a ser 12x. ¿Sí? Bien. Vamos ahora acá. Tengo dice, si f de x y la función es u de x más b de x, o sea, si yo tengo la suma de dos funciones, ¿cómo hallo su derivada? Bueno, la derivada justamente va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo, ¿sí? Si yo tengo la suma de dos funciones, entonces su derivada va a ser la derivada de sus sumas. En este caso, vamos a ver este ejemplo. Dice que f de x es x al cuadrado más raíz cuadrada de x. O sea que yo, para hallar la derivada de esto,
tengo que hacer la derivada del primer término más la derivada del segundo. La derivada del primer término, que era x al cuadrado, ya lo vimos acá, eso nos da 2x. O sea, bajamos el 2 adelante y nos queda x a la 1 a la 2 menos 1, que eso nos da 1. ¿Sí? Y la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿ves? Por tabla dijimos que era 1 sobre 2 raíz de x. Entonces acá ya llegamos a la derivada justamente de esa función. ¿Sí? Derivamos ambos miembros. Si yo tuviese una resta en lugar de una suma, se hace lo mismo, exactamente igual. Se deriva cada uno y se pone la resta. Bien, los dos primeros no son difíciles, ¿sí? Porque solamente hay que hacer la derivada y nada más. Ya en los últimos dos, ¿sí? Que ahora vamos a ver que tenemos un producto acá tenemos un cociente, se complican un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque ya tengo que tener en cuenta una formulita, ¿sí? Por ejemplo, acá me está diciendo, si la función f de x está compuesta por u de x por b de x, o sea, fíjense que esta función está compuesta por una multiplicación de funciones. O sea que para hallar su derivada tengo que hacer el primero, que es este, derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, acá lo que hay que hacer es aplicar siempre esta formulita, ¿sí? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, si vemos un ejemplo, tenemos acá f de x es igual al seno de x por el logaritmo natural de x. Entonces, tengo que hallar la derivada de esto. Como tengo una multiplicación, lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Sería la derivada del primero, o sea, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. O sea, el primero derivado por el segundo sin derivar. Sería la derivada del seno de x es coseno de x. Me queda la derivada del seno de x, que es coseno de x, por el segundo sin derivar, o sea, por el logaritmo natural de x sin derivar, más. Ahora, el primero sin derivar, o sea, ponemos seno de x, por el segundo derivado. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, ordenando esto un poquito, nos va a quedar coseno de x por logaritmo natural de x más, y esto lo multiplico, seno de x por 1 me queda seno de x y abajo me queda la x. O sea que la derivada de la función va a ser coseno de x por logaritmo natural de x más seno de x sobre x. ¿Sí? O sea, de esa manera pudimos hallar la derivada de un producto. Bien. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? La otra propiedad, que sería la derivada de un cociente. Dice, si f de x es igual a u de x sobre b de x, donde b de x es distinto de 0, entonces para hallar su derivada tengo que hacer el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? Cuando digo el primero es el de arriba y cuando digo el segundo es el de abajo, ¿sí? La función que está como denominador. En este caso hay que tener en cuenta esa regla, ¿sí? Que es el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces para esto vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función 2 a la quinta sobre coseno de x. Entonces, para hacer esa derivada hay que hacer el primero derivado por el segundo sin derivar, o sea, la derivada de 2x a la quinta. Para hacer la derivada de 2x a la quinta, ¿qué hacemos? El 5 lo bajamos y acá le restamos 1 al exponente, o sea, nos va a quedar 2 por 5 por x a la cuarta, ¿sí? Porque le restamos 1 al exponente 5, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Por la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x sobre el segundo al cuadrado, o sea, sobre coseno de x al cuadrado. Ahora, ordenando un poquito, nos queda 10x a la cuarta por coseno de x, menos y menos me queda más, o sea, me va a quedar más 2x a la quinta por el seno de x sobre el coseno cuadrado de x. O sea, y ahí llegamos a la derivada de la función, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta bien quién es el primero y quién es el segundo al momento de hacer la derivada. Bueno, y vamos a ver un ejemplo más
sobre estas derivadas. Por ejemplo, vamos acá. Hallar la derivada de f de x y me dice que es raíz cúbica de x al cuadrado más x. ¿Sí? Bueno, ustedes siempre lo que tienen que hacer cuando tengan una raíz que no es una raíz cuadrada es llevarlo a su forma fraccionaria. O sea, expresar esto como con exponentes fraccionarios. ¿Por qué? Porque ustedes, o por tabla, habíamos visto de que justamente la derivada de la raíz cuadrada, ¿cuál era? 1 sobre 2 raíz de x. Bien. Acá el tema es que ya no es una raíz cuadrada, es una raíz cúbica. Y cuando yo tengo raíces que no son de índice 2, ya el índice cambia, la derivada es distinta. Uno tiende a equivocarse y pensar de que en este caso, como es una raíz cúbica, sería 1 sobre 3 raíz cúbica de lo de adentro y ya está, y termina. Pero no, ¿sí? Cambia, porque ya el índice es distinto. O sea que yo les recomiendo, cuando tengan que hacer la derivada de una raíz en donde no sea raíz cuadrada, justamente exprésenlo como exponente fraccionario a eso, ¿sí? Justamente para evitar cualquier tipo de problema. Entonces, en este caso, lo que hago es la raíz cúbica de x al cuadrado lo expreso como exponente fraccionario. ¿Sí? O sea, el t2, este exponente de la x, pasa como numerador y el índice de la raíz pasa como denominador. ¿Sí? O sea que transcribiendo esto en mi función original me quedaría así. Que la función a trabajar va a ser 2x x a la 2 tercios más x. Ahora entonces, para hallar la derivada, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos la derivada de una suma, sería. O sea, bajamos primero, o sea, la derivada de este y la derivada de este. Este exponente lo bajamos. Y nos va a quedar x elevado a la 2 tercios menos 1. Más la derivada de x es 1, habíamos dicho. ¿Sí? Ahora, volvemos acá abajo. Ya acá explicamos la derivada. Ahora hay que tratar de ordenar todo lo que tengo. O sea, me va a quedar 2 tercios por x a la menos 1 tercio. Porque 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Más 1. La manera de poder eliminarme este exponente negativo es justamente a la base, que sería x en este caso, invertirla, dar la vuelta. Si la base la invierto me va a quedar 1 sobre x, por eso me queda 2 tercios por 1 sobre x elevado a la 1 tercio. Fíjense que el signo negativo desapareció, porque justamente para hacerlo desaparecer tengo que dar vuelta a la base, invertirla, más 1. Entonces, ahora acuérdense que el exponente de la potencia se distribuye para el numerador y para el denominador, si tengo una fracción ahí en la base. Entonces, como en la base tenemos un denominador, si una fracción, distribuimos el exponente para el numerador y para el denominador. Me va a quedar 1 a la 1 tercio es 1. Y ahora me va a quedar x a la 1 tercio. ¿Sí? Más 1. Ahora, este 1 tercio yo lo puedo reescribir como la raíz cúbica de x, ¿sí? Haciendo el camino inverso a esto que hicimos acá, ¿sí? Lo reescribimos entonces como la raíz cúbica de x. Y en el siguiente paso nos va a quedar, hacemos estas multiplicaciones, 2 por 1 a 2 y 3 por raíz cúbica de x me queda 3 raíz cúbica de x más 1. Y ahí llegamos al resultado final. Por eso tengan en cuenta siempre que cuando el índice de la raíz no es cuadrado, me conviene justamente expresarlo como un exponente fraccionario. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a resolver este último ejemplo que tenemos acá, en donde tenemos una suma. Pero fíjense que dentro de la suma, cada término tenemos una multiplicación. ¿Sí? Fíjense que tenemos x al cuadrado por coseno de x más 7 por seno de x. O sea, tanto acá como acá hay una multiplicación. Entonces, lo que hay que hacer es justamente hacer la derivada de la suma. Pero fíjense que al momento de derivar esto y de derivar esto tengo que plantear ahí mismo justamente la derivada de un producto, porque tengo multiplicaciones. Entonces, vamos acá, al primero. X al cuadrado por coseno de x más 7 seno de x. Cuando voy a derivar esto, el x al cuadrado por coseno de x, tengo que tener en cuenta que acá tenemos una multiplicación. Entonces sería el primero derivado por el segundo sin derivar, o sea, la derivada de x al cuadrado, que eso es 2x, por el segundo sin derivar, más
el primero, que es x al cuadrado sin derivar, por el segundo, que es coseno de x, derivado, que eso me da menos seno de x. ¿Sí? Todo esto hasta acá es la derivada de x al cuadrado coseno de x. Y ahora vamos a la derivada de 7 seno de x, sería de acá hasta acá. Más, ahora, el primero derivado por el segundo sin derivar. La derivada de 7 va a ser 0. 0 por seno de x, más el primero sin derivar, que es 7, por el segundo derivado, que la derivada del seno es coseno. Entonces, acá, volviendo, tenemos 2x coseno de x, eso nos queda lo mismo. Acá distribuimos el x al cuadrado con el menos seno de x, me queda menos x al cuadrado seno de x. Ahora, este término se va porque estoy multiplicando por 0, cualquier cosa multiplicada por 0 desaparece, se cancela, y me queda solamente el 7 coseno de x. Por lo tanto, la derivada de esta función es esto, 2x coseno de x menos x al cuadrado seno de x más 7 coseno de x. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí terminamos con los ejemplos. ¿Sí? Tengan en cuenta estas cositas que vimos a lo último, ¿sí? Fijarse que puede ser que tenga una suma o una resta y en el medio, o sea, dentro de cada término tengo multiplicación, esto tengo que hacer la derivada de una multiplicación para poder llegar al resultado, ¿sí? Eso hay que darse cuenta cuando tengo una o más funciones para trabajar, ¿sí? O sea, cuando por ejemplo un término está compuesto por una multiplicación o división de funciones. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de trabajar. Así que bueno chicos, esto sería lo último que vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, tienen la práctica para repasar. Así que bueno, cualquier consulta me están hablando por el foro o por WhatsApp, no hay ningún problema. Así que bueno chicos, los dejo y espero que tengan una buena semana. Chau chau.